Toda persona algún día tendrá que presentarse ante Dios. Llegamos en este momento a uno de los pasajes más asombrantes de toda la Biblia. Es la porción de escritura que detalla el estado futuro de cada persona. Apocalipsis 20, 11 al 15, al igual que otras citas, graban el estado futuro de todos aquellos quienes no son salvos. Los no redimidos no estarán preparados para ese día al pararse frente a Dios y serán separados de Él por toda la eternidad. Sin embargo, los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis nos cuentan del estado bendecido de los redimidos, quienes se regocijarán en Dios para siempre. La gran mayoría de personas piensa que va a evadir el juicio de Dios, pero la Biblia aclara que el juicio vendrá. El hecho de que el hombre va a ser juzgado por Dios es una verdad que no se puede evadir. El hombre de alguna manera se da cuenta de esto. Sabe que es la verdad. Está escrito en la mente y conciencia de cada hombre que en algún tiempo, en alguna parte, va a haber un juicio. Muchas personas han llegado a los últimos minutos de su vida para reconocer que han llegado al final y que la eternidad está por iniciarse. En ese momento llegan a la comprensión de que toda persona tiene que enfrentarse a Dios. Existen muchos juicios nombrados en la Biblia. Algunos de ellos tienen que ver con los hijos de Dios. Por ejemplo, existe el juicio sobre los pecados del creyente. Ese juicio se llevó a cabo en un lugar llamado el Calvario. Si uno ha recibido a Jesús como Salvador, sus pecados fueron juzgados en el cuerpo de Cristo hace 2000 años atrás. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación significa juicio. Esa persona ya no llevará sus pecados. La Biblia también enseña acerca del tribunal de Cristo. Es un lugar donde el creyente será examinado ante Cristo. Cada creyente será juzgado, no concerniente a su entrada al cielo, sino concerniente a su fidelidad a Jesucristo por medio de obras que hizo mientras estuvo en la tierra. Y ahora hablemos acerca del juicio del gran trono blanco y el estado final del hombre perdido. El escritor del libro de los Hebreos, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todo el que rechaza a Cristo Jesús tiene una cita con Dios al partir de esta vida. En la visión de Juan, él ve un gran trono blanco. Aunque muchos tronos son mencionados en la Biblia, algunos en la tierra y otros en el cielo, este trono es separado de todos los demás. El salmista dice, se sentó Dios sobre su santo trono en Salmos 47:8, y que Dios ha dispuesto su trono para juicio, Salmo 9:7. El juicio del gran trono blanco es el juicio final para los incrédulos. Es el juicio donde hombres pecadores tendrán que rendir cuentas a Dios. Los que pasan ante este trono tendrán que pararse ante aquel quien tiene todo poder e infinita santidad. Aunque no se menciona el nombre de la persona que está sentado sobre el trono, indudablemente es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia declara con gran claridad que Dios ha dado todo el juicio al Hijo en Juan 5:22. Y en Hechos 17:31, la Biblia señala que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y que en ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, según Romanos 2:16. Las Escrituras también nos señalan en Hechos 10:42 que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos, sea los creyentes, y muertos, los incrédulos. No existe ninguna duda de que es Jesús mismo el que estará sentado sobre ese trono para juzgar a los incrédulos de todos los tiempos. Será un juicio final. Juan dice que este trono es grande. Es grande porque es para todo el mundo. Nadie se escapará de este juicio. Ese trono será grande debido al invencible poder y autoridad de aquel quien lo ocupará en ese día. Ninguno se excusará para no estar presente ese día. Y también ese trono es blanco. Es blanco porque el color blanco en la Biblia está asociado con santidad y justicia. En las Escrituras los santos se visten de blanco. Jesús mismo se describe con apariencia blanca en el libro de Apocalipsis 1:14-6. Jesucristo, el juez, juzgará al mundo con justicia y juzgará de acuerdo a la verdad. Así que la Biblia enfatiza la pureza de Dios.
es un recordatorio de la santidad de Dios en contraste a la pecaminosidad del hombre. Juan también nos relata que delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En este pasaje la palabra cielo no se refiere al lugar donde mora Dios, sino al cielo que nosotros conocemos, o mejor dicho, el aire. Todo lo que huye del Señor es lo que está contaminado por el pecado. Como juez del universo, todo lo que es tocado por el pecado huye de su presencia. La tierra huirá, la misma tierra que fue manchada con la sangre del Salvador y el pecado de la humanidad. El cielo huirá, el lugar donde habitan los príncipes de maldad. El juicio del gran trono blanco no se llevará a cabo ni en la tierra ni en las moradas de Dios, sino en otra región celeste. Cuando Jesucristo vino al mundo y los hombres vieron su rostro, le despreciaron, le insultaron, le escupieron. Otro en su pecado le golpearon. Pero en el juicio del gran trono blanco, el hombre pecador tendrá que enfrentarse a ese mismo rostro. Hoy, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué haremos con Cristo? Mañana será, ¿qué hará Jesús con nosotros? El hombre pecador tendrá que enfrentarse a este juicio final. Ese día toda excusa perderá su validez. Ese día las religiones no valdrán. No habrá salvación para nadie. No habrá lugar donde esconderse. Este juicio será cosa de terror. Quienes se encuentran ahí son los que pertenecen a la congregación de los incrédulos. Si observamos los versículos 12 y 13, encontraremos que los salvos no se encuentran ahí ese día. Ellos no son víctimas de este juicio. Los que tienen que estar ahí para enfrentarse al juicio son los que no quisieron recibir a Jesús como su Salvador. La Biblia nos enseña claramente que la vida del incrédulo no termina con la muerte. La tumba de cada ser humano que ha existido por todos los siglos será abierto. Desde Caín hasta los que siguen a Satanás al final del milenio, todos ellos tendrán que presentarse ante Dios. Esta será una resurrección universal de todo incrédulo. La Biblia lo llama resurrección de condenación, y también dice, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, en Juan 5:29. Juan describe a los muertos como grandes y pequeños. Esto se refiere a los logros del hombre aquí en la tierra. La palabra pequeño se refiere a los débiles, pobres e insignificantes. La palabra grande se refiere a los ricos, poderosos e importantes. En este juicio, todos se presentarán ante Dios y no habrá distinción entre ellos. Cada individuo de cada generación, grande o pequeño, de alta o baja sociedad, famoso o desconocido, rico o pobre, tendrá que pararse frente a Dios. Todas las clases sociales estarán presentes, sin falta. El incrédulo se va a parar ante aquel a quien ignoró, contra quien blasfemó y a quien rechazó. Se va a parar frente a aquel de quien su conciencia le testificó. Se va a parar frente a aquel de quien dan testimonio las Escrituras. Quizás ignoró a Dios durante toda su vida terrenal, pero en ese día no podrán ignorarle. Se pararán frente al Señor, pero esta vez no es Salvador, sino juez. El juicio del gran trono blanco es diferente. Es diferente porque no habrá jurado, no habrá un abogado defensor, y habrá sentencia, pero sin apelación. La decisión del juez durará por toda la eternidad. Jesucristo el juez acertará todos los hechos de cada caso individual que se le presentará. En vista de que no hay jurado, será su responsabilidad preguntar, examinar y establecer la veracidad de cada asunto presentado. Cuando la Biblia nos habla de Dios como juez, enfatiza su omnisciencia y sabiduría como el escudriñador de corazones. Nada puede ser ocultado de Él, nada se le escapa. Él juzga los secretos del hombre y no solo una apariencia pública. Podemos engañar a los hombres, pero nadie engaña a Dios. Su juicio es de acuerdo a la verdad, verdad basada en hechos y verdad moral. Este juicio está basado sobre lo que está grabado en ciertos libros. Juan menciona estos libros 3 veces en Apocalipsis 20:12. Uno de estos libros es identificado en el versículo 12 como el libro de la vida. El libro de la vida es un archivo de aquellos quienes han recibido a Jesucristo como Salvador y que tienen vida eterna. Estos libros contienen los hechos de cada hombre que ha vivido en la tierra.
El gran propósito de examinar estos hechos de cada persona, de examinar la vida de cada persona, es para demostrar que cada persona es vil y pecadora. Si uno no viene a Dios por medio de fe, la única manera en que Dios le puede juzgar es por medio de sus hechos. Dios no puede juzgar a estas personas por medio de su fe porque no tuvieron. En ese día del juicio, nadie podrá pararse frente a Dios para decirle, yo soy inocente. Todo lo que hay que saber concerniente a una persona estará escrito en esos libros. La evidencia en contra de ellos será masiva y conclusiva. El segundo propósito de abrir estos libros es para proveer una base para el castigo que será otorgado a cada individuo. Como hay recompensas para los fieles en el cielo, así habrá también diferentes grados de castigo para los incrédulos. Al estudiar la palabra de Dios, creo que existen 4 libros además del libro de la vida que serán abiertos ese día. En primer lugar, tendremos la palabra de Dios. Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en Juan 12:48. La Biblia es la palabra de Dios que permanece para siempre. El propósito de Dios en abrir su palabra ese día será para demostrar la rebelión del hombre en contra de los sagrados mandamientos del Señor. En segundo lugar, tenemos el libro de pensamientos. Pablo escribió, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Las Escrituras enseñan que Jesús, el juez justo, revelará todos los pensamientos del hombre en el día de juicio. La razón por la cual Dios va a revelar los pensamientos del hombre es porque sus pensamientos revelan la condición de su corazón. En tercer lugar, tenemos el libro de palabras. Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Dios lleva un registro de cada palabra que cada hombre ha hablado. Como los pensamientos del hombre revelan la condición de su corazón, así también sus palabras. Las Escrituras nos enseñan que las palabras del hombre salen de su corazón. Y en cuarto lugar tenemos el libro de obras. El apóstol Juan nos dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios tiene un libro en el cual ha grabado los hechos de cada hombre. En ese día las obras de un hombre le serán reveladas en la presencia de Dios Todopoderoso para su vergüenza y desgracia. Cristo claramente demostrará a cada pecador el por qué merecen morir e ir al lago de fuego. Después de que Jesús haya mostrado a cada persona su archivo de pensamientos, palabras y hechos, les mostrará cómo desobedecieron la palabra de Dios y después les señalará que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. En segundo lugar, quiero que miremos el cielo y el estado final de los redimidos. Para el creyente, la eternidad no es asunto de miedo, es algo maravilloso. Cada hijo de Dios debe interesarse en su estado eterno. El tiempo, en comparación a la eternidad, es definitivamente corto. Es imposible para nosotros concebir la diferencia entre el pequeño periodo de tiempo que tenemos aquí en la tierra y la eternidad, que es para siempre y siempre. Por eso es que me alegro de ser salvo. Yo quiero estar en ese lugar maravilloso que Jesús ha ido a preparar. Así que cuando venimos a los últimos capítulos de la Biblia, no encontramos palabras con que expresarnos. El hombre no está capacitado para explicar ni explorar todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios tiene preparado para él. En cuanto al capítulo 21 de Apocalipsis, descubriremos que hay por lo menos 4 cosas nuevas que tienen que ver con nuestro estado eterno. Así que quiero que pensemos en ese momento allá en el no lejano futuro, cuando Dios hará que todo sea nuevo. Notemos que el cielo, un lugar literalmente preparado para los hijos de Dios, se describe como una nueva creación. El cielo y la tierra que nosotros vemos va a pasar. Si usted ha decidido echar raíces en este mundo, ha decidido mal.
Lo que Dios tiene preparado para sus hijos es mucho más glorioso que cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir. En Apocalipsis 21:1, el cielo se describe como una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Dios ha predicho que en la eternidad habrá una nueva ciudad que no tendrá su origen en la tierra, sino en el cielo. Es una ciudad que baja del cielo, de Dios. Dios había hecho esta promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, que estaba llena de idolatría y pecado, y que viviera por él. Y que si lo hiciera, él le daría algún día una ciudad. Ciudades suelen tomar la naturaleza de quienes la habitan. Esta ciudad será el lugar donde habita la esposa de Cristo y los redimidos del Señor. La Nueva Jerusalén será como una esposa. Juan continúa hablando de cosas pasadas. Luego dice que todas estas cosas no existirán en el cielo. Habrá un cambio de circunstancias. Él dice, Dios enjugará toda lágrima. Déjame decirte que Dios está interesado en lágrimas. El Salmo 56:8 dice que no hay lágrima que Él no ve. Algún día ya no habrán lágrimas, no habrá dolor ni llanto, tampoco habrá muerte. 1 Corintios 15:26 nos enseña que el último enemigo que será destruido es la muerte. Este es un mundo de muerte, pero en la casa que Dios ha preparado para sus hijos viviremos para siempre y siempre. Las cosas viejas todas pasarán, en el cielo todo será nuevo. El cielo es descrito como una nueva comunión. El cielo se describe como un lugar que está abierto a todos quienes desean entrar a base de la sangre de Cristo. No habrán barreras, habrá acceso a todas las naciones, tendremos completa comunión con Dios. Hay muchas cosas escritas en la Biblia acerca del cielo, pero hay más escrito en los últimos 2 capítulos de la Biblia que en todo el resto de ella. Es como si Dios hubiera guardado lo mejor para último. El tiempo no nos permitiría hablar de todas las cosas maravillosas que Dios tiene reservado para aquellos quienes le conocen. Cada persona que ha nacido algún día tendrá que presentarse ante Dios. Los redimidos se regocijarán en ese día, porque vivirán con el Señor Jesucristo para siempre.